La paz del Señor, amados hermanos, nuevamente es un gozo traerles una reflexión en nuestra epístola de la carta de Tito, dirigida a él por el apóstol Pablo. En nuestro devocional anterior estuvimos viendo la primera parte del capítulo de los versículos 1 y nos centramos específicamente del 5 al 9 en esta carta del primer capítulo de Tito, donde el apóstol dejaba a Tito en Creta para una sola misión: poner en orden a la iglesia y asignar ancianos, asignar personas, pastores o ancianos, líderes, y empezó a dar una serie de requisitos que también lo vamos a ver en Timoteo, porque en Timoteo también encontramos todos estos mismos requisitos que los pastores deberían tener para llevar a cabo una labor eclesial y una buena labor dentro de una iglesia, tomando en cuenta y considerando en todo tiempo la enseñanza y la sana doctrina por la cual los apóstoles insistieron constantemente a las iglesias que predicaran sana doctrina, que predicaran una palabra correcta y que no se dejara engañar o más bien dejarse llevar por las emociones del corazón o dejarse engañar por otras personas que se estaban ya levantando en ese tiempo dando falsas enseñanzas. Esta es una carta, hermanos, que realmente nos deja profundas enseñanzas y que en este devocional simplemente el anhelo de mi corazón es darles a conocer algunas cosas. Obviamente hay cosas más profundas que nos llevaría mucho más tiempo enseñarlas y quizás deberíamos ir de una forma más profunda, intentando interpretar al texto con la ayuda del Señor, pero Dios es bueno, Dios es fiel y Él es el que nos permite llevarles este devocional para que juntos sigamos creciendo en la piedad y creciendo en el Señor y que estas enseñanzas primero apliquen a nuestro corazón y puedan enseñarnos a conocer cada día más a Jesús. Vamos a leer el texto y hoy nos vamos a centrar, hermanos, en la primera carta de Título a partir del versículo 10 hasta el versículo 15. Y he titulado para este devocional Pureza en medio de la falsedad. Pureza en medio de falsedad. Y quisiera leerles lo que nos dice el texto, lo leeré y luego oramos. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndenlos severamente, para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Vamos a orar. Padre, te quiero dar primeramente las gracias, Señor, a ti, porque eres tú, Señor, el que pone el sentir, el querer y el hacer, y pones en el deseo de mi corazón de predicar tu palabra y exponer tu evangelio, Señor. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a ser fiel al texto, a ser fiel a la palabra, Señor, y que seas tú mismo guiándome, Señor, para que cada palabra que salga de mi boca sea para tu gloria y que mis interpretaciones no sean basadas en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino lo que tú mismo nos quieres decir a través de la enseñanza de tu palabra. Señor, gracias porque nos has dejado una verdad única, una verdad, Señor, que es inamovible, una verdad, Señor, que no la podemos negar y es una verdad, Señor, que realmente nos cambia, nos transforma el corazón. Que sea la verdad de la palabra de Dios trayendo a nosotros, Señor, la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que sea esta misma palabra, Señor, dándonos instrucciones claras de cómo debemos ejercer un liderazgo y cómo debemos mantener una posición de liderazgo no impuesta por hombres,
sino más bien, Señor, puesta por ti, Señor. Te pido, Dios, que seas tú el que nos guíe y que junto con mis hermanos que vamos a entrar en este estudio, en esta carta, el libro de Tito, podamos, Señor, seguir creciendo en ti, oh Dios. Te lo pido por tu Hijo amado, Jesús. Amén, amén y amén. Es interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo se refiere a Tito. Y en otras de las versiones, a mí me encanta otra versión bíblica que es como mucho más clara, que dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otro. Y añade, me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse ser, para ser salvo. En primer lugar, hermanos, nos encontramos ante falsos maestros y mentirosos. En estos dos primeros versículos, tanto en el 10 como en el 11, Pablo instruye a Tito sobre el peligro de los falsos maestros que estaban perturbando la iglesia en Creta. Estos hombres, como bien lo dice el texto, eran rebeldes. Primero, no estaban sujetos a la autoridad apostólica, sino más bien que actuaban por sus propios deseos. Eran habladores, eran vanos y engañosos y enseñaban a otros lo que no estaba edificando a la iglesia. Y lo más terrible es que buscaban ganancias deshonestas, como lo enseña el versículo 11. ¿Y qué dice el apóstol Pablo de estos hombres? Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras y solo lo hacen por dinero. Nos encontramos aquí ante maestros falsos, a maestros que se dejan guiar por los deseos de su corazón y apuntan a sus propias ambiciones, a lo que ellos quieren conseguir. Primero, no se sujetan a la autoridad. Segundo, eh, engañan a través de la palabra y quieren arrastrar y trastornar familias enteras. Esta es la advertencia que el apóstol Pablo le está dejando a Tito para que ponga en orden lo que está pasando en la iglesia de Creta. Y lo más terrible es que la influencia de estos hombres era tan nociva, hermanos, que estaba trastornando familias enteras. O sea, estaba realmente dañando muchas familias, estaba metiéndose en el corazón de familias y quizás muchas familias estaban prestando atención. Por eso es la urgencia del apóstol Pablo en dejar a Tito en Creta cuando le dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que pongas en orden lo que quede, lo que queda y que designes ancianos en cada ciudad como yo te mande. Mira qué importante la instrucción que Pablo le da, como yo te mande, no como tú quieras hacer las cosas. Y ese es el problema que tenemos hoy en día en las iglesias, en el contexto actual, que un líder se levanta o un pastor se levanta y quiere hacer las cosas a su manera. Quiere hacer los cultos a su manera, los servicios a su manera, llevar las cosas a su manera, llevar los liderazgos a su manera, o ir asignando personas a nivel de liderazgo, ponerlos en diferentes posiciones a su manera. Y no es así. Hoy tenemos iglesias llenas de músicos. Yo, por ejemplo, soy músico. Y tenemos iglesias de músicos que no conocen a Cristo, no conocen a Dios y ni siquiera, me atrevería a decir que ni siquiera han nacido de nuevo. De hecho, yo fui uno de ellos en su momento. En mi primera etapa como cristiano, de decirte que esos primeros años fui un cristiano de medias tintas, fue un cristiano de la secreta, como dice, como hay una película, ¿no? Cristiana, entre comillas, que así se llama, un cristiano de la secreta. Pero ¿por qué estaba yo sirviendo? Porque tenía talento, tenía voz, tocaba la guitarra y a lo mejor tenía una buena voz y gustaba mucho, pero en realidad no tenía a Cristo. Y hoy tenemos iglesias así, bateristas, muchos músicos que están sirviendo en las iglesias, pero que no conocen a Dios. Y peor aún, ni siquiera están casados muchos, algunos. Algunos es que están en unión libre, pero ya están en proceso para casarse, entonces ya pueden incluso ensayar. Es terrible. Entonces, y esto pasó en Creta y está pasando en el contexto actual de nuestra iglesia cristiana. Y en muchos lugares, en muchas iglesias, entre comillas, si podemos llamar las iglesias,
Hay muchos líderes, hay muchos pastores que están llevando las cosas de esta manera. Hermanos, hay que tener cuidado de cómo debemos asignar o de qué tipo de líderes debemos asignar para el servicio de la iglesia. Aquí el apóstol está dejando claro cuáles son los requisitos para ancianos y obispos, cuáles son los requisitos para las personas que van a liderar y van a llevar a cabo una labor dentro de una iglesia. Porque si ponemos a cualquier persona, hermanos, lo que vamos a hacer es que van a trastornar familias enteras y al final nos vamos a alejar de la verdad. No podemos poner a cualquier persona a servir en la casa del Señor. Por eso el apóstol Pablo advierte, hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente a aquellos que insistían en la circuncisión. Aquí se trataba de judíos que pensaban que, es decir, judíos judaizantes que imponían la ley mosaica como requisito para la salvación, cuando nosotros hoy sabemos que ese no es requisito. La única requisito para ser salvo es creer en Jesucristo, arrepentirse de nuestros pecados y nacer de nuevo. Es la única, es el único medio para poder ser salvo en Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Hay que taparles la boca porque están destruyendo familias con enseñanzas motivadas por ganancias deshonestas. Deshonestas. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado porque el apóstol Pablo simplemente nos está advirtiendo que es preciso taparles la boca. Y taparles la boca, hermanos, no es que hay que actuar con violencia, sino que simplemente taparles la boca es tener una reprensión firme para que la iglesia permanezca en la verdad. Una de las cosas que me provoca a mí más bien tristeza es que cuando un siervo que predica la sana doctrina, que predica una buena palabra y empieza a hablar de otra persona que está o está denunciando la forma de cómo una persona está hablando o instruyendo la verdad del evangelio. ¿Qué dice la comunidad evangélica? Es que ¿acaso es más santo que otro para juzgar a las personas? ¿Acaso te crees tú más digno que el otro para juzgar? No, no se trata de esto. Incluso Pablo dice, es preciso taparles la boca, hay que reprenderles con reprensión firme para que la iglesia permanezca en la verdad. Hermanos, es lícito denunciar cuando líderes y pastores están dando un mal testimonio en cuanto a la enseñanza de la palabra de la verdad. Es lícito denunciar a estas personas. Yo no lo voy a hacer ahora, pero es lícito si tú lo haces, siempre y cuando estás viendo que lo que se está haciendo entre la iglesia va contrario a la palabra de Dios. Incluso el apóstol Pablo cita a una persona eh, en el versículo 12, este testimonio es verdadero. Por eso dice, repréndeles severamente para que sean sanos en la fe. Hay que tener mucho cuidado. Uno de ellos dice, su propio profeta dijo, hay que se refería a un profeta cretense, a ver si lo pronuncio bien, Epimenides, para mostrar él quería mostrar la tendencia cultural del pueblo eh, a través de la mentira, la glotonería, la indisciplina. Por eso Pablo condena este tipo de actitud a los cretenses y lo condena específicamente a este profeta para hacerles ver y hacerlos volver a la verdad y que se vuelvan al evangelio de Cristo y que vuelvan a ser instruidos conforme a la verdad misma que ellos están transmitiendo por la gracia de Jesucristo. Recuerde, ellos están siendo guiados por el Espíritu Santo, pero alrededor de ellos habían otros hombres que al ver el poder que ellos tenían, con la autoridad que ellos enseñaban, también querían tener esto, también querían lucrarse, según ellos, de este poder que ellos tenían. Tenemos un ejemplo en la carta a los Hechos, cuando el mago Simón ve el poder de los apóstoles, con qué autoridad sanan, y él dice, a ver, ¿cuánto vale ese precio? Voy a dar esta ofrenda a ver si yo también puedo tener la unción que ustedes tienen. Y ya conoces la historia, cómo termina. Y claro, aquí tenemos hombres que también se están levantando para ver si ellos también pueden lucrarse de esto. Y hoy tenemos muchos hombres en nuestro tiempo, lamentablemente, ah, usando esta palabra conforme a sus propios deseos y, y tragiversando o tergiversando esta verdad
para llevar a la iglesia al error. Es por eso, hermanos, que tenemos que tener muy claro cuáles son los principios del Evangelio y qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta. Por eso cuando él resalta a este profeta, no lo hace, hermanos, para condenar a todos los cretenses, sino más bien para resaltar que la iglesia debía ser contracultural y debía reflejar la transformación que trae el Evangelio. Porque el verdadero Evangelio no es que te va a hacer volver judío, al contrario, te va a acercar más a la persona de Cristo. En los versículos 15 y 16, Pablo establece un principio poderosa. Todas las cosas son puras para los impuros. Todas las cosas son puras para los impuros. En otras palabras, hermanos, el creyente limpio de corazón, transformado por Cristo, puede disfrutar de lo que ha sido creado con gratitud. Pero para los que están corrompidos, nada es puro porque su mente y su conciencia están manchadas. Aquí nos encontramos ante falsos maestros hipócritas que decían conocer a Dios, pero sus obras las negaban. Sus obras dictaban de decir realmente que conocían al Señor. ¿Qué principios doctrinales nos encontramos en esta carta? Primero, que la palabra verdadera y la palabra genuina de Cristo va a proteger a la iglesia. Donde se predique la verdad de Cristo, los falsos maestros no van a prosperar. Eso tienes que tenerlo claro. Ahora, tú quieres predicar algo contrario a la verdad, sí que vas a prosperar. Si quieres hablar de prosperidad, te aseguro que vas a prosperar. Pero entre más prosperidad hables, más los vas a acercar al infierno. Y tenemos iglesias llenas de pastores guiando a ovejas, yo más bien diría que a cabras, guiándolos al infierno y separándolos cada día más y alejándolos cada día más del pastor, porque les están hablando más de los deseos que apunta el corazón, a dónde quiere llevar el corazón. Mi corazón solamente quiere acercarse a Cristo, no importa si eso me lleva a vivir en escasez o en abundancia, no me importa si eso me lleva a vivir una vida miserable a partir de ahora en adelante. Lo que más importa es saber que esta verdad nos conduzca a Cristo y que aunque esta verdad nos lleve a pasar situaciones difíciles, podamos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he aprendido a vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Y he aprendido a tener gozo y contentamiento sin importar cuál sea mi situación. Y ese es el Evangelio. El Evangelio te llevará a acercarte más y más a la verdad. Hermanos, si es que la fe genuina produce coherencia, lo que decimos debe reflejarse en lo que hacemos. Porque mira lo que refiere el versículo 16 de esta carta de Tito. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Muchas veces profesamos conocer a Dios, profesamos amar al Señor, pero a veces nuestras obras dicen todo lo contrario. Bueno, es que yo amo a la iglesia, pero cuando estás entre un hermano y tienes rencilla con él, ni siquiera te le acercas y lo saludas. Por alguna aflicción que has tenido, por lo que sea, ni siquiera te atreves a acercarte a él. Profesas conocer a Dios, profesas tener amor para Dios y no tienes amor para tus hermanos. Hermanos, somos iglesia. No te olvides de eso. Vayas donde vayas, el lugar donde estés sirviendo, seguimos siendo iglesia, por tanto, estamos llamados a amarnos unos a otros en él, en el Señor. Así que no seamos de estos que profesamos conocer a Dios, pero nuestros hechos o nuestras actitudes lo niegan, lo niegan. Y mira lo que el apóstol añade, aquellos que profesan conocer a Dios y sus hechos lo niegan, dice, son abominables y desobedientes e inútiles para cualquier ah, obra buena. Wow, esto es tremendo. Mira, yo quiero leerte este mismo versículo en otra versión bíblica que dice, tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Hermanos, son palabras muy fuertes, pero creo que son también necesarias. Si amamos realmente al Señor, debemos reflejar al Señor a través de buenas obras y con buenas actitudes. Si estás en una posición de servicio dentro de la iglesia, realmente debes de vivir una vida piadosa en Cristo
reflejando a Cristo en todo tiempo. Desde la posición de pastor, de la posición de diácono, de anciano, de músico, de maestro, de maestra de niños, debes reflejar a Cristo en todo momento. Como cuando un padre, por ejemplo, tú le cuidas a su niño en la escuela dominical y aquel padre a lo mejor va impaciente, que ya quiere irse corriendo y a lo mejor ni siquiera te da las gracias porque tú le has cuidado a su hijo durante 2 horas de culto. Como maestra, ¿qué debes hacer? Reflejar a Cristo. No señalar la actitud de aquel padre que ni siquiera te dio las gracias, sino simplemente reflejar a Cristo y seguir cuidando a ese niño con amor y seguir instruyendo a ese niño con amor desde la posición de servicio que Dios te ha posicionado. Eso es importante que lo podamos entender, hermanos. Es muy, pero muy importante. Y encuentro una aplicación práctica, o más bien algunas aplicaciones prácticas en este texto del 10 al 15. Hermanos, en un tiempo donde abundan doctrinas humanas o filosofías vacías y mensajes de prosperidad distorsionados, debemos discernir y aferrarnos a la palabra de Dios. Aférrate a Cristo, aférrate a su verdad, aférrate a la palabra de Dios y no te dejes llevar por los deseos de tu corazón. Déjame decirte que si ahora quisiera decirte o predicarte otro evangelio, te hablaría ahora mismo. Es que si sigues a Cristo, serás próspero. Si sigues a Cristo, vas a tener una mejor posición en tu trabajo. Si sigues a Cristo, tu matrimonio estará mejor, tus hijos estarán bien. Yo te mentiría. Porque seguir a Cristo es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, es negarte a tu carne todos los días y saber que en tu matrimonio habrán aflicciones, que tus hijos también te darán dolores de cabeza, pero que vas a seguir amándolos y tener la autoridad suficiente para reprenderlos y hacerles ver el error en el cual se encuentren y hablarles con autoridad y señalarles que si la situación que ellos se encuentran en ese momento no es la mejor o no es lo que Dios le agrada, decirles con libertad: hijo, si te mantienes en esta posición, tu destino es el infierno. Hermanos, este es el evangelio que predicamos en casa. No podemos decirle a nuestros hijos: bueno, si sigues viviendo de esa manera y si haces las cosas más o menos bien, quizás tengas una oportunidad. No, debemos ser claros. Si nuestros hijos se alejan del Señor, si nuestros hijos se separan de Dios, su destino será diferente a aquellos que realmente buscamos al Señor. Amados hermanos, la iglesia necesita líderes valientes como Tito, que reprendan con amor, pero también con firmeza, para que la fe de los creyentes no sea corrompida. Necesitamos hombres valientes que se levanten cuando una herejía se ha predicado en una iglesia. Necesitamos hombres valientes que no solamente soben el lomo del pastor para quedar bien con él. Necesitamos hombres valientes que le hablen con la verdad cuando veamos que ha caído en el error y les llamemos a la reflexión cuando a lo mejor se han equivocado. Necesitamos hombres valientes que pongan en orden aquellas cosas que no están bien dentro de una iglesia en particular. La iglesia necesita, hermanos, este tipo de líderes, líderes que no buscan comodidad, líderes que no buscan quedar bien con los ancianos de la iglesia, líderes que simplemente buscan honrar al Señor y que buscan amar la palabra del Señor. Otra aplicación que yo encuentro, hermanos, es que nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si no muestro amor a los hermanos, entonces no amo al Señor. Yo puedo decir es que amo la obra del Señor, amo a Dios con todo mi corazón, pero si mis acciones dicen todo lo contrario, si cuando llega una persona a lo mejor que me hizo un mal o me miró mal o me hizo una mala cara, ya no quiero saludarlo, ya no quiero abrazarlo, eso dicta mucho de decir que tú amas al Señor. Y te lo digo con amor, pero también con autoridad, como lo hacía Tito a los cretenses. Reprender con amor y con firmeza es hablar con la verdad. Reprender con amor y con firmeza es no dejar nada pasar. Reprender con amor y con firmeza es exhortar al hermano y decirle: hermano, sal del error. Hermano, aléjate de tu pecado y vuélvete a Cristo. Eso es reprender con amor, para que la fe de los creyentes no sea corrompido. Por eso es que nuestros testimonios, hermanos, es más fuerte que nuestras palabras. Si proclamamos a Cristo,
pero vivimos en desobediencia, nos volvemos inútiles, como dice el versículo 16, para toda buena obra. Nos volvemos inútiles. Vano será nuestro servicio. Vano será lo que hagamos si no vivimos una vida en obediencia al Señor. Debemos examinarnos. Yo te invito a que tú y yo nos examinemos a través de este devocional y nos hagamos esta pregunta. ¿Es mi fe solo de labios o mis obras confirman que realmente conozco a Dios? Meditemos en esa pregunta. ¿Mi fe solamente de palabras? ¿Mi fe solamente de labios? ¿O realmente mis formas confirman que conozco a Dios y estoy caminando conforme al Señor? Estoy guiando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. O tú vas a la iglesia y tus hijos se quedan en casa. Tú vas a la iglesia como líder, como anciano, como pastor y tus hijos en casa. Piensa, piensa, ¿cómo vas a ministrar una iglesia si no puedes administrar un hogar? Yo sé, hermanos, que esto a lo mejor no será de tu agrado escucharlo y si quieres dejar un comentario del respeto, tú puedes hacerlo con toda confianza y con toda libertad, del respeto que podamos tenernos unos a otros. Puedes dejar tu comentario y decir si estás o no estás de acuerdo o dejar tu posición, lo que tú quieras decir. Yo simplemente te expongo la verdad del Evangelio y te expongo la verdad de la palabra. ¿Dónde están tus hijos? Y me refiero a aquellos hijos que viven en tu casa, no aquellos que ya hicieron su familia. Porque, ¿sabes? Yo tengo hijos que ya tienen su familia. Les hablé del Evangelio, les instruí en el Evangelio y salieron de mi casa y ellos tomaron su propia. Algunos sí han seguido los pasos y los caminos del Señor, quizás otros no. Pero los que tengo en casa ahora es mi responsabilidad guiarlos en el temor del Señor. Yo no puedo irme a la iglesia cada domingo con mi esposa y dejar aquí mis hijos viendo series de Netflix o viendo cualquier película, haciendo usted cualquier tontería en casa o simplemente estar ahí en un sofá haciendo nada. No podemos mi esposa y yo permitirnos eso, porque en mi casa yo serviremos al Señor, donde vamos a buscar al Señor, ahí van nuestros hijos y ese punto no es negociable en nuestro hogar. Ahora, ¿estás negociando eso tú con tus hijos? Pastor, líder, anciano, ¿tus hijos realmente se quedan en casa cuando tú estás en la iglesia? Meditemos en esto, hermanos, meditemos. Por favor, con todo el corazón se lo digo, meditemos en el Señor. Este devocional, hermanos, nos llama a vivir una vida y una fe auténtica, pura y práctica, que nos permite guardar la sana doctrina y que sea esa misma palabra visible en nuestras vidas a través de obras de obediencia, obras que reflejen a Cristo, obras que nos permitan ir mostrando al Señor sin importar la situación o el medio donde nos encontremos, no quedarnos callados cuando vemos cosas que no son correctas. Muchas veces estamos en reuniones de familia y por ahí un familiar dice algo, te ríes de eso, te mofas o simplemente eso no está bien, o levanta y dice eso no está bien. ¿Acaso los cristianos debemos de quedarnos callados en fiestas mundanas de familia? ¿Acaso los cristianos debemos de quedarnos callados cuando tenemos cenas de Navidad o de verano en nuestras empresas? ¿Acaso no tenemos derecho a levantar la voz? Todo lo contrario, tenemos derecho a defender nuestra fe y proclamar que Jesucristo es el Señor, porque Cristo sigue siendo el Señor en nuestro hogar, en nuestro trabajo y con nuestras familias, especialmente aquellos que no han conocido de Dios. Es una verdad que no podemos negociar. Por eso es la insistencia que tenía el apóstol Pablo hacia Tito. Dice, debes retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a aquellos que la contradicen. Hermanos, tú tienes la autoridad en Cristo a contradecir a aquellos que están desviando la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa hoy en día? ¿Y qué pasa en muchas iglesias? Que bueno, escogemos un tema sobre, por ejemplo, el dinero y empezamos a sacar algunos versículos de aquí, de allá, de este libro y del otro, y empezamos a torcer ese texto para que ese texto quiera decir lo que yo quiero decir y no realmente lo que el texto quiere decir en su contexto. No podemos desviar el sentido original del texto. Debemos ser fieles
a la sana doctrina y refutar a aquellos que realmente se están saliendo del error y están interpretando la palabra de Dios a su manera y a su conveniencia. Amén. Así que te animo en el Señor a que juntos podamos ir creciendo en estas cartas que estamos leyendo. Hemos terminado ya hoy el primer capítulo del libro de Tito. En el próximo video estaremos viendo el capítulo 2 y doy gracias al Señor porque nos está permitiendo llevar un estudio a través de devocional de las cartas. Hemos iniciado ahora con Tito, vamos a seguir con Timoteo y seguramente pasemos a Filemón y así el Señor nos irá llevando para que sigamos creciendo en el Señor, que sea el Señor guiándonos. Te pido que ores por esta vasija rota que a veces, muchas veces se rompe y el Señor tiene una vez más que reconstruirla porque somos débiles, somos hombres frágiles, somos hombres necesitados de Dios y somos hombres que realmente necesitamos cada día del Señor. Es difícil ser buen padre, ser buen esposo, ser buen hijo. Es muy difícil. En esta temporada, más que nunca, me doy cuenta lo difícil que es ser un buen esposo en el Señor. Pero por la gracia del Señor es que nos mantenemos firmes. No por lo que yo haga, es por lo que ya Cristo hizo en la cruz. Así que te animo a que sigas conmigo buscando al Señor y que juntos sigamos buscando al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy las gracias, Señor, porque tuya es la gloria. Señor, tú nos creaste para tu gloria, para la gloria de tu nombre, Señor. Por eso hoy reconocemos, Señor, tu señorío en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que necesitamos de tu gracia. Reconocemos que sin esa obra perfecta de tu Hijo en la cruz no estaríamos hoy vivos, Señor, respirando este aire que nos das, que no merecemos, Señor. Gracias por esa vida perfecta que tú viviste en tu Hijo y gracias por esa muerte perfecta que nos diste a través de Él, Señor. Gracias porque en Él son perdonados nuestros pecados por la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Por eso a través de Él te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque nadie puede ir a ti sino es a través de Cristo. Por eso a través de Él yo me acerco a ti en oración, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, que ayudes a mis amigos y hermanos que forman parte de estas devocionales, para que juntos crezcamos, Señor, en la fe, en la esperanza, en esa esperanza, Señor, que nos acerca cada día más a ti, en esa esperanza de que un día estaremos contigo para siempre, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu verdad. Ayúdanos a ser fieles a la palabra, a tu palabra, Dios. Ayúdanos a reconocer cuando vienen maestros a darnos una enseñanza contraria a la que tú nos quieres enseñar. Danos sabiduría, danos discernimiento para poder comprender y entender aquello que no proviene de ti, Señor. Y danos la autoridad también y el valor suficiente para exhortar a aquellos, Señor, que están enseñando algo que es contrario a tu palabra, Señor. Por eso, Señor, hoy quiero reconocer, Señor, que sin ti no somos nada, que sin tu gracia, sin tu amor, sin tu fidelidad no dormiríamos como Pedro, Jacobo y Juan se durmieron en Getsemaní, no dormiríamos, Señor, y no velaríamos contigo en esa hora tan difícil que tú tuviste antes de morir. Ayúdanos y danos fuerzas para poder velar por nuestras familias, para poder velar por nuestros hijos, para poder velar por nuestras vidas, para que nuestras lámparas permanezcan encendidas. Que el gozo de tu Espíritu Santo permanezca en nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.